Yo como los llamo CRMs documentales, ¿no? Donde el asesor dice que hizo algo y tiene que ir al otro mundo a escribir qué hizo, ¿no? Pero con cómo, cuando ya sacan los watts, donde ya sacan las llamadas y donde integras con Zoom y la llamada queda grabada, o sea, y guardada en la ficha de conversación, pues ahora sí ya nada más para mí y mi equipo es, a ver, agárrate X leads al azar y vamos a escuchar a ver qué mensaje mandó, cuándo lo mandó, cómo lo mandó, y poder construir un programa de capacitación a la medida para cada uno de los asesores o cada uno de los equipos comerciales, ¿no? Bienvenidos a Cómo Emprender. Hoy tenemos a alguien de la casa, Andrés Mojica. Andrés hoy ha ayudado a cientos de personas a vender en el sector inmobiliario. Andrés es alguien que hay que seguirles los pasos, un empresario joven que siempre está buscando algo nuevo que hacer. Bueno, gracias por asistir, por hacer un poco de tu tiempo, ¿no? Porque sé que estás hiper full, ¿no? La verdad es que estas últimas semanas sí han estado bastante cargadas, entonces eso me ha complicado un poquito la agenda. Y sobre todo como ahorita tengo muchos clientes fuera de la ciudad, pues he estado teniendo que moverme y viajar. Entonces, de hecho, hoy tenía un viaje, pero bueno, lo pude lograr que mis socios lo vean en lugar de mí ya. Porque si no, sí se iba a alargar otro rato más. Wow. No, gracias, de verdad. Gracias por asistir. Además, es un nuevo proyecto. En el podcast vamos a tener invitados bien interesantes también. Queríamos que alguien de la casa también estuviese. Pero nada, gracias por hacer un pequeño espacio. Espero que no sea todo productivo. La verdad es que yo encantado. Trabajar con ustedes ha sido, la verdad es que fue un game changer con muchos de mis clientes, entonces yo encantado de sumar en lo que pueda con ustedes. Gracias. Bueno, nada, el podcast es un poco hablar distendidamente, quiero que te relajes, que estás en tu casa, tú lo sabes muy bien. Todos te queremos, todos sabemos de ti, aunque tú no sepas todo de nosotros, todos conocemos a Andrés. Ok, espero que cosas buenas. No, total. Y nada, la conversación es relajada, o sea, creo que es un par de amigos hablando un rato. Nada, quería comenzar, Andrés, porque hablan un poco de ti antes de empezar en Zebra, porque además hemos visto un poco de tu historia, estuve hablando con Carlos, con el productor de esto, y danos un poco tu pequeño esbozo de tu bagaje y cómo llegaste un poco a lo que eres ahora. Al mundo del marketing, a lo que hago hoy. Sí, pues, o sea, la realidad es que, porque has mutado, ¿no? También. Sí, la realidad es que yo estaba por otro camino completamente. De hecho, justamente ayer lo platicaba con un grupo de amigos, cómo terminé en marketing. O sea, fue meramente como lo que quedó en mi examen vocacional, porque yo quería ser ingeniero mecánico. O sea, yo soy fan de la Fórmula 1. O sea, mi sueño era ser ingeniero de algún equipo de Fórmula 1. Pero en esa época las dos únicas universidades que ofrecían la ingeniería aquí en México, una era en el TEC de Monterrey, que es una universidad muy prestigiosa aquí, muy cara, y la otra que es una en la capital del país, que es el IPN. Pues la primera quedaba fuera de presupuesto por completo para mi familia, y la segunda, pues mi mamá no quería que yo viviera en la Ciudad de México por un tema de inseguridad y varias cosas que ella vivió en la Ciudad de México. Entonces, pues no me quedó de otra más que buscar alguna otra universidad que ofreciera algo similar, y entonces vi por ingeniería industrial, la probé, no me gustó, y digo, la probé y no me gustó en cosa de 3 semanas, o sea, fue así como, creo que no es lo que yo quiero. ¿Y qué seguía en mi examen vocacional que salió? Pues marketing. Y dije, pues me cambio a marketing. Vamos a ver qué tal. Sí, y la verdad es que estuve muy frustrado los primeros 3, 4 semestres de mi carrera, hasta que comencé a trabajar con una maestra que me acogió y me empezó a pedir que yo le ayudara en varias cosas de sus clientes. Y haciendo eso fue que me enamoré de la carrera, la verdad. O sea, pero si te acogió es por algo, ¿no? Porque vio algún potencial en ti. Sí, o sea, la verdad es que toda la carrera sí me tuvo muy de cerca, me dio muy buenas recomendaciones saliendo de la universidad y todo, pero ahí fue que le agarré el gusto, la verdad. Y empecé en esa época, obviamente, pues no existía marketing digital, yo me gradué en 2010, Facebook tenía 4 o 5 años de estar empezando con todo este show.
Era más como sitios web, Google Ads, cosas de ese estilo, pero el componente de análisis de marketing digital, de medición, métricas y todo esto, con mi componente o mi parte de ingeniero, esta parte frustrada de ingeniero, como que combinaron bastante bien. Y pues me encantó lo que hice. O sea, me encantaba hacer una campaña, poder medir tráfico, qué hice, cuánto vendimos, todo este show. Y la verdad es que me súper enamoré. Empecé mi agencia graduándome prácticamente. O sea, trabajaba en agencias antes, una agencia antes, me gradúo, decido salirme de esta agencia, fundo la mía en 2010 y a la fecha sigo metido en eso. Digo, he emprendido en otras cosas, me he involucrado en otros proyectos, en otros negocios, pero siempre desde mi perfil de marketing digital, de hacer funnels, de medir, prospección, sistemas de ventas, todo este rollo, ¿no? Ahí es donde, ahora sí que eso es prácticamente lo que mejor me define como en mi parte profesional, o sea, la experiencia en construir sistemas de prospección y sistemas de ventas semiautomatizados, ¿no? Con CRMs, campañas de marketing de Facebook Ads, Google Ads y todo esto. Sí, eso es un poquito. Digo, a nivel profesional. Ya a nivel personal, mil y un cosas más que te puedo contar, ¿no? No, ya vamos a hablar después. ¿Y tienes proyectos, dame algo así, una vista a proyectos a futuros o perspectivas o algo ahora así que nos puedas contar, ¿no? Emprendimientos nuevos, pues, o sea, realmente, aparte de la agencia, tengo una agencia inmobiliaria con la que voy a cumplir 5 años este año. Ah, no, bueno. Ya lleva tiempo. La verdad, sí, bastante tiempo. Ya es una empresa y un negocio bastante autosostenible, ya más grande incluso en niveles de facturación que mi propia agencia. Wow. Y paralelamente traigo otros proyectos de software en los que quiero involucrarme para restaurantes, cosas de ese estilo. Digo, ahorita realmente tengo varias cosas en la mesa, pero ya también aprendí a que el que mucho abarca poco logra, ¿no? Poco aprieta. Poco aprieta. Entonces he estado como que muy quisquilloso en seleccionar bien cuál va a ser ese siguiente proyecto que no me desvíe mucho de lo que ya estoy haciendo y me pueda ayudar a sumar, ¿no? Digo, ya tampoco tengo 24 como para poder estar haciendo todo y despertarme 7 de la mañana y terminar a las 12 de la noche. Entonces trato de trabajar ahorita un poquito más inteligente en cuestión de a lo que es lo que quiero lograr, ¿no? Claro, lógico. Es el sentido natural de la vida, ¿no? Vas entendiendo más el negocio y vas evolucionando sobre el negocio. Sí, exactamente. Perfecto. O sea, que eres un emprendedor nato, básicamente. Desde chiquito. Sí, yo era el chavito que en el recreo vendía impresiones de Dragon Ball o mi mamá me compró un quemador de discos, entonces yo conseguía los CDs de mis amigos, los quemaba y los vendía en el recreo. O sea, de Dragon Ball y todas esas cosas. Desde chiquito, sí. Empecé con la piratería, vamos a decirlo, quemando discos, pero sí, justamente eso hacía. Qué bueno. O sea, ¿te ha costado emprender? ¿Crees que el emprendimiento es algo interesante? Hemos hablado ya varias cosas del emprendimiento con otras personas del podcast. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves que es el emprendimiento? ¿Cómo lo defines en pocas palabras? Quiero entenderme más en otra zona del podcast aquí contigo. No es para todos. No es para todos. No es para todos. Yo creo que hubo una época aquí en México en especial donde se promovía muchísimo como todo este tema del emprendimiento en las universidades, ¿no? Y muchas universidades enfocaron prácticamente todos sus planes de estudio y todo a emprender. Pero la realidad es que desde mi perspectiva y después de haber 15 años de haber emprendido y habiendo hecho otros múltiples emprendimientos en el camino que incluso no tuvieron éxito, o sea, mi lectura es, no es para todos. O sea, no es fácil. No es fácil. Exige mucha resiliencia, mucha inteligencia emocional, mucha tolerancia al rechazo, al no, al que las cosas no salgan, ¿no? Exige también al mismo tiempo disciplina, pero también exige también al mismo tiempo esa versatilidad de poder mandar un plan a la fregada inmediatamente y rehacer un plan al día siguiente, vale, ¿no? Claro. O sea, exige mucho de múltiples dualidades desde mi perspectiva. Sí. Que no es para todos. Y eso es lo que yo veo con cuando doy consultorías a pequeñas empresas que están empezando. El principal problema que yo les veo es la falta de resiliencia y disciplina por mantenerse, ¿no? O sea, si en el primer mes lanzaron y no lograron ventas o no lograron el resultado, ya no funciona, ¿no? El negocio no sirve y se van por la siguiente cosa brillosa que se encuentra en el camino, ¿no? Entonces, sí, esa sería como un poquito mi perspectiva. Claro. Sí, no, yo veo también que el emprendimiento reúne varias cualidades del ser humano, ¿no? Reúne primero
el entender que tú no eres el único que va a estar en esa empresa y que tienes que rodearte de personas importantes, es un poco pegarle a tu ego y decir no soy el mejor, tengo que rodearme de gente buena también, ¿no? Eso fíjate que fue una de las cosas que a mí personalmente más me costaron trabajo, ¿no? Imagínate. El delegar, delegar, soy muy perfeccionista, o sea, me gusta hacer las cosas como a mí me gustan, ¿no? Y entonces el aprender a soltar, que yo le quito la palabra delegar, porque delegar creo que es la palabra bonita desde el mundo de los negocios, pero a nivel en un plano emocional es aprender a soltar. O sea, es aprender a soltar, aprender a que hay cosas que no van a estar siempre en tu control ahí, claro. Y que las tienes que dejar ir, ¿no? Entonces, eso fue a mí lo que más me costó trabajo, pero lo trabajé. O sea, que también desde la perspectiva de un emprendedor necesita trabajar mucho esa parte de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, he tenido un trabajo importante en ese sentido. Lo trabajé y pude soltar. Y en el momento en el que pude soltar y delegar, fue cuando realmente empecé a crecer, ¿no? Realmente a tener tiempo, claro, a poder hacer otras cosas, en ampliar mi círculo de vida, ¿no? De no solamente trabajo, sino ahora sí ya puedo tener una vida social, una vida en pareja, varias otras cosas, ¿no? Claro. Que al principio... Y ampliar tu visión también, ¿no? ¿no? Más general. Exacto, sí. Qué bueno. Sí, es así. Yo creo que el emprendimiento es algo interno también. Como ser humano te lleva a otros planos, ¿no? Te hace crecer como persona también, ¿no? Te conoces y te descubres mucho en el camino. Sí, totalmente. Andrés, vamos a tocar otro tema. Vamos a hablar un poco de qué es porque es que la gente habla mucho, yo creo que es una palabra así tanto como emprendimiento, el marketing digital. O sea, la gente lo usa como algo muy, muy a la ligera, ¿no? Sí. Y realmente mucha gente lo toma y no sabe ni siquiera qué es. Eso es Facebook e Instagram. Sí, eso es postear. Y es así, ¿no? Tú nos podrías un poco a nuestros oyentes definir en tus términos qué es el marketing digital. Igual, muchos lo ven. Es algo muy, muy grande. Vamos a tratar de no te voy a dar una definición un poquito romántica y muy particular de mí, ¿no? O sea, para mí marketing es la combinación de ciencia y arte, ¿no? Es la combinación de ciencia y arte para poder comunicar, transmitir una idea y lograr que esta idea permee en el mercado para que al final de cuentas puedas lograr una transacción, ¿no? Tal cual. Así de sencillo. Pero muchos lo ven, o sea, es que como el marketing se divide o involucra tantas disciplinas, ¿no? Diseño, producción de video, contenido, copywriting, métricas, anuncios, métricas, todo. O sea, es donde digo, sí es una combinación de ciencia y arte, ¿no? O sea, es lograr este punto, este híbrido, este punto dulce, este sweet spot entre qué es lo que funciona y qué es lo que también se ve bien para que logre el resultado. Porque luego hay muchas cosas que si te enfocas únicamente a números, pues sacas campañas que sí funcionan, sí venden y lo que tú quieras, pero no trascienden, ¿no? Porque no tenían esa combinación, ese punto del arte, de conectar emocionalmente con tu público, ¿no? Y luego hay otras campañas que son increíblemente fregonas en temas de conceptual, pero no venden absolutamente nada porque no se enfocaron tampoco en la otra parte, ¿no? Entonces, sí, para mí es esa parte, es un mundo muy, muy, muy grande, pero desde mi perspectiva, entendiendo estos dos puntos, pues al final, o sea, de la combinación de ciencia y arte, pues al final vas a buscar las diferentes disciplinas. Va a quedar para mí claro que hay que combinar diferentes disciplinas, ¿no? Total. ¿Y el marketing digital? Pues bueno, ya llevar esto al mundo online, ¿no? Al final de cuentas, que a mí no me gusta mucho hacer la diferencia entre marketing digital y marketing. O sea, para mí marketing es tal cual es marketing, ¿no? Lo que cambian son los medios. Entonces es, por ejemplo, antes pensábamos tal vez en televisión, hoy pensamos en YouTube, antes pensábamos en prensa, hoy pensamos en Facebook. O sea, pero al final los principios son los mismos. Porque le llegamos al mismo público, ¿no? No cambiamos, es una audiencia, es un ser humano al que vamos a comunicar, solamente que de diferente medio. Y lo que hay que aprender es más bien las particularidades del medio. Pero era algo que igual sucedía en el marketing de los 80s o de los 70s. Era la particularidad de radio, la particularidad de prensa, la particularidad de revista. Pero al final de cuentas no era como marketing de revistas o marketing de radio, ¿no? Era pues, marketing enfocado a cada uno. Y ahorita el componente digital es como, una categoría donde están todos estos medios, pero que están en el mundo online, ¿no? Entonces, eso es algo que yo trato de inculcar mucho en mis equipos con los que trabajo,
para que no... O sea, porque luego siento que como que se quieren cambiar cachuchas y quieren como que buscar hilos negros en cada lado, cuando, güey, es lo mismo, le estás hablando a un ser humano que tiene miedos, o sea, que está buscando resolver un problema. ¿Entiende esos tres conceptos? Y lo único que vas a tener que aprender después es cuál es la particularidad del medio. Ah, pues es que en Facebook funciona más videos de formato vertical y en TikTok funcionan más videos cortos, pero lo que va a contener ese video, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, plantear un problema, tocar ese dolor y presentar una solución. Indistintamente, nada más el medio va a funcionar diferente, ¿no? Claro, te entiendo. Sí, o sea, yo me acuerdo que la gente durante el marketing, o sea, cuando empezó este cambio de marketing tradicional, marketing digital, la gente decía, bueno, nos quedamos sin trabajo, esto no, ya Facebook hace todo y te dice y entendieron que no, que tiene que haber expertos igual, ¿no? Y lo mismo que está sucediendo ahorita con inteligencia artificial, ¿no? Correcto, o sea, oye, inteligencia artificial les baja el trabajo, ¿no? Al final de cuentas es una herramienta más que se suma a todo el catálogo de herramientas disponibles para poder comunicar una idea, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, te entiendo perfectamente. Y bueno, cuéntame un poco de las redes sociales. Sé que es tu herramienta principal. Y además te especializas en el marketing inmobiliario, ¿no? O sea, tienes tu gran... ¿Cómo integras eso? ¿Qué es el marketing inmobiliario con el marketing en las redes sociales? Sé que o sea, en tu página web veo cuántos clientes satisfechos y felices están, cómo los has ayudado. Entiendo que hay procesos de crear el funnel de ventas, crear prospectos... si quieres vamos a hablar un poco de eso y después vamos a hablar de las redes, ¿no? ¿Cómo integras tú y qué soluciones le das a un cliente inmobiliario en este caso para que su negocio prospere, mejore? En general, por supuesto. O sea, pues al final, mira, de cuentas, o sea, lo encasillo como nos encasillamos o busco que nos perciban encasillados como expertos en el marketing inmobiliario, más que nada porque... Y digo, aquí voy a retomar un poquito lo que te decía al principio, ¿no? Marketing es marketing, al final de cuentas está en la categoría en la que yo esté, pues tengo que resolver lo mismo, ¿no? Plantear problemas, dolores y soluciones, es lo mismo. Pero lo encasillo de esa manera para exactamente volverme experto en el proceso o que la gente me perciba como el experto en el proceso de transformación de un prospecto en el mercado inmobiliario, que esas sí son cosas particulares, ¿no? Una vez que genero el prospecto, el buyer's journey es distinto al buyer's journey de una agencia de carros o de una agencia de seguros, ¿no? Claro. Entonces, en esa parte es en la que, por lo que he buscado que nos encasillemos mucho en ese sentido. ¿Qué hacemos para nuestros clientes inmobiliarios? O sea, lo que te planteé al principio, construimos un sistema de prospección automatizado, usamos Meta o Facebook, Instagram, Google, TikTok Ads o el canal que sea para generar un prospecto. Meterlo a un proceso que nosotros hemos desarrollado de precalificación, donde yo obtengo la información de este prospecto, qué es lo que quiere, cuánto tiene, etcétera, y se lo entrego en una videollamada agendada al cliente para que él ahora sí se enfoque meramente de su pitch comercial, ¿no? Qué bueno. Entonces, digo, llegamos a este punto porque pues en los 14 años que hemos venido haciendo esto, pues los clientes los clientes de agencias siempre plantean como una serie de problemáticas muy concretas, muy particulares. Los prospectos no contestan, los prospectos no están calificados, los prospectos no compran, no me llegan suficientes leads, etc., ¿no? Entonces, digamos que lo que nosotros buscamos hacer es decir al cliente, a ver, tú tienes un componente de 5 cosas que es que te llegue el número suficiente, que califiquen, que lleguen a una videollamada y que estén interesados en tu producto. Al final es que te compren, ¿no? Yo lo máximo que puedo hacer es entregarte un prospecto con las primeras 4, pero yo no puedo vender por ti, ¿no? Entonces, a lo que hemos llegado es decir, cliente, yo te resuelvo el 80% del proceso, lo único que te corresponde a ti es el 20% final, que es la venta. Si no estás vendiendo con un prospecto que tenía el presupuesto, que estaba interesado en ti, que llegó a una videollamada, el problema no es marketing. El problema son tus skills comerciales, ¿no? Entonces, también como esto nos ha ayudado mucho a retener cada vez muchísimos más clientes porque se hacen conscientes de que el problema no es agencia, ni el problema no es su equipo profesional de marketing. El problema es la falta de skills que ha desarrollado el equipo comercial para poder transformar esos prospectos en clientes, ¿no? Y digo, hoy también ya estamos buscando, porque al final de cuentas,
pues sigue siendo un problema para el desarrollador inmobiliario construir un equipo comercial, porque no es sencillo. Contrata un gerente, contrata un asesores, motívalos, haz programas de incentivos, capacítalos y todo. Es otro problema a resolver, ¿no? Claro. Y ahorita también ya lo que estamos buscando nosotros como agencia es incluso resolver esa parte, ¿no? Que ahí es donde, digo, mi emprendimiento de Yucatán Legacy, que es mi agencia inmobiliaria, se está empezando empezaron como 2 negocios separados, pero ahorita ya están empezando como casi a verse como uno mismo, ¿no? Porque llegas conmigo y no tienes un equipo comercial, no pasa nada, marketing te lo resuelvo con agencia, y ahí está mi equipo comercial, llévalo que ya está entrenado, que ya está capacitado y que te va a dar una respuesta, ¿no? ¿Qué saben de esto? Claro, entonces, porque además entrenar un equipo comercial no es fácil. No, para nada, para nada. Y fíjate que, o sea, y aquí es donde voy a abrir mi paréntesis grandísimo, pero aquí es donde cómo realmente ha ayudado a mi agencia y a mis clientes. Bueno, gracias que lo haces, no te tengo que preguntar mucho, ¿no? Porque yo estoy aquí escuchando ya. Es justamente esa parte, ¿no? Porque, oye, a ver, yo ya te entregué un prospecto calificado que tiene tanto presupuesto, ya agendó, está interesado y llegó la videollamada y no le vendiste. ¿Por qué no le vendiste? A ver, ¿qué dijiste? ¿Cómo fue tu llamada? ¿Cómo fue tu discurso? Okay. Tu tono a la hora de llevar la conversación para que no haya querido regresar a la videollamada o no la haya querido agendar, ¿no? O sea, ya nos tenemos que empezar a meter en las particularidades del seguimiento del asesor. Y con otras herramientas, la neta no podía hacerlo, porque eran CRMs, o sea, yo como los llamo CRMs documentales, ¿no? Donde el asesor dice que hizo algo y tiene que ir al otro mundo a escribir qué hizo, ¿no? Claro. Pero con cómo, donde ya sacan los watts, donde ya sacan las llamadas y donde integras con Zoom y la llamada queda grabada, o sea, y guardada en la ficha de conversación, claro. Pues ahora sí, ya nada más para mí y mi equipo es, a ver, agárrate X leads al azar y vamos a escuchar a ver qué mensaje mandó, cuándo lo mandó, cómo lo mandó, y poder construir un programa de capacitación a la medida para cada uno de los asesores o cada uno de los equipos comerciales, ¿no? Y con este nivel de profundidad en el proceso, de visión en el proceso, pues la verdad es que los clientes igual ya no nos echan a nosotros el problema, ya es voltean a ver qué pasa equipo comercial, ¿no? Ya nosotros estamos ahora un poquito con más control porque tenemos esa capacidad de visión, ¿no? Y yo le llamo el síndrome de la selección mexicana. Digo, aquí en México la selección mexicana cambia de director técnico cada 6 meses, ¿no? Y es lo mismo que yo le digo a los clientes, que es el síndrome para ellos con las agencias. O sea, cada 6 meses, 3 meses están cambiando y cambiando y cambiando agencia porque piensan que el problema es la agencia. Pero con este nivel de profundidad que nos ha ayudado a tener la verdad es que el cliente ya pierde, o sea, ya se da cuenta que no es agencia, que no es profesional de marketing, que no es marketing, es los skills del equipo comercial. Entiendo, claro. Además, ¿cómo te permite, entre las cosas, ver qué está haciendo cada quien? Sí. O sea, las métricas de cada quien también te las da. Es decir, esta persona habló, esta persona se comunicó, esta persona usó WhatsApp, esta persona usó... cada una de las métricas las puedes ver por diferente. Es correcto. Sí, es correcto. Claro. Y también, o sea, decirlo, ¿no? O sea, cómo no es perfecto, ningún CRM es perfecto, pero al final de cuentas, las ventajas que ofrece, exactamente, o sea, valen oro. Digo, a mí, en mi caso particular, fue un game changer para mis clientes y para mí como agencia, o sea, de poder tener esta herramienta que me permita defender mi trabajo, ¿no? Claro, y demostrar que mi trabajo estaba bien hecho. Es que siempre ha sido, el problema de la agencia siempre ha sido ese, déjame decirte. O sea, yo que vengo de la publicidad tradicional de hace muchos años, el problema siempre ha sido defender que el trabajo de uno está bien hecho. Ahora, si tienes todas las métricas que te lo permiten, es mucho más sencillo. Aún, claro, como todas las cosas van evolucionando. Pero siempre ha sido uno de los grandes problemas en el marketing. Claro. Y te pregunto algo también. ¿Y para la prospección usas cómo? ¿O usas CRM o otros sistemas de prospección? O sea, como CRM, el único para capturar. Para captar prospectos, el único CRM que utilizo es y es literal también la médula espinal para mi sistema. O sea, que lo estás dividiendo en dos. O sea, lo usas para el cliente y para la métrica de venta, pero también lo usas para la prospección, para entregar ese lead, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ahí filtramos, ahí mandamos mensajes, ahí calificamos, ahí todo y ahí lo entregamos. Sí, es que la gente no entiende lo que puede. También es... Tú has encontrado la forma de dar con todo lo que se puede hacer. A veces uno habla de las cosas que te permite la herramienta y no te das cuenta lo versátil que puede ser.
No, yo creo que a mí el equipo técnico de cómo me odia, estoy seguro. O sea, porque o sea, nos las vivimos exigiendo y, oye, integraciones con el API y esto. O sea, porque la verdad es que hemos roto como varias veces, porque buscamos exprimirlo lo más que podamos. O sea, porque es una herramienta muy buena y tiene muchas ventajas que se pueden hacer. Claro. Y a nivel, o sea, también es muy, muy noble que te permite moldearlo para cosas que yo estoy seguro que ni siquiera el equipo de desarrollo de cómo tenía previsto que se podían hacer, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que nosotros, con nuestra experiencia con los clientes grabando, haciendo casos de uso con los clientes, nos hemos dado cuenta que hemos tenido casos de gente que ha cerrado, que empezaron con un call center de 100 personas y son 4 personas trabajando, vendiendo 500 mini productos que son pequeños al día y no tienen sino que imprimir la orden y ponerle el sticker para que se vaya el producto. Para que se vaya, es correcto. Sí. Por ejemplo, al nivel del detallista también es muy, del venta de detallista, es muy bueno. Consultorios médicos también, que ahorita estoy haciendo un par de pruebas con unos clientes en la industria de la salud, igual, bastante efectivo. O sea, el nivel de moldeabilidad, ahora sí que lo que te puedas imaginar va a ser el límite, ¿no? Claro, sí, yo te entiendo perfectamente. A ver, me gustó mucho que tienes certificaciones. ¿Has logrado esas certificaciones? ¿Para qué te sirven las certificaciones? Vamos a hablar un poco de eso. ¿Te sirven simplemente para mostrarlas o eso te ayuda también en el negocio para potenciarlo? O sea, tienes certificaciones de Facebook, tienes certificaciones de Google, de Meta. Para mí es una piedra angular en mi pitch comercial. O sea, yo tal cual, o sea, cuando llega un prospecto con nosotros, antes de siquiera venderle nosotros nuestros servicios o lo que podemos ofrecer y resolver, es, a ver, ¿cómo estás escogiendo tu agencia? Porque ¿con cuántas agencias ya pasaste? 5, 6, 7, ok. ¿Y cómo las estás escogiendo? ¿No? ¿Cómo determinas que una agencia tiene el nivel de experiencia para poder resolver el problema que tú quieres? ¿No? Entonces yo les planteo una analogía para mí que es la del piloto de avión, ¿no? O sea, a ver, un piloto, antes de poder subirse al avión a volarlo, necesita sacar su licencia de vuelo, ¿no? Y para mí, o sea, si no tiene licencia de vuelo, no puede subirse al avión. Para mí es lo mismo en el tema de certificaciones, que es como se lo planteo a mis clientes, ¿no? O sea, ¿tú confiarías en un piloto que no tiene licencia de vuelo y que lo único que ha hecho es usar Flight Simulator y ahora súbete y vuela al avión? Sí. No, porque la licencia te da esa garantía, esa certeza de que hubo un proceso y un escrutinio para poder tener la habilidad y la experiencia para poder llegar a volar el avión. Para mí ese es el equivalente en las certificaciones. Oye, soy Google Partner, soy Meta Business Partner, soy Media Buying Professional de Facebook, X, Y, Z. No te garantiza que sea el experto, te garantiza que sé manejar la herramienta, ¿no? Claro. Y después lo combino con cómo determinas que un piloto tiene más experiencia que otro, horas de vuelo, ¿no? Y lo otro que yo utilizo es plantearles los montos de inversión que hemos realizado en los últimos 15 años como agencia, ¿no? Que tengo más de 130 millones de pesos invertidos. Esos son horas de vuelo para mí, porque en esos 130 millones de pesos o 6 millones de dólares son errores, aciertos, o sea, cosas que no funcionaron, que rompimos, que no tenemos que volver a repetir. Pero es esa curva de aprendizaje con la que yo le puedo dar certeza al cliente de, oye, ya pasé por un chingo de errores detrás. Entonces, ¿qué quieres? ¿La agencia que nada más ha invertido 10,000 pesos en su último año invierte 5,000 pesos por medio del cliente? ¿O la que invierte 1.5 millones de pesos al mes que sabe que está funcionando sí o sí hoy? ¿No? Entonces, es darles ese nivel de confianza y certeza en qué tipo de proveedor están contratando, ¿no? Y lo otro, los casos de éxito. Pero los educo en ese sentido y los mando a volar. O sea, les digo, ok, ya te presenté mi propuesta, pero ve y busca a alguien más y a ver qué te hace sentido y qué te hace clic con lo que yo te acabo de plantear, ¿no? Y entonces ahí es como los clientes aprenden a descartar qué agencias sí les van a poder ofrecer o no, o si no, y si van a decidir por una que no tenga las certificaciones o la experiencia, por un nivel de presupuesto, por el nivel de, o sea, lo que les van a cobrar, pero ya lo deciden a conciencia, ¿me explico? O sea, ya ellos saben a qué se están metiendo. Lo que están dejando de pagar es el riesgo, la curva de aprendizaje que le van a pagar a la otra agencia o a la agencia que están contratando, ¿no? Pero ya son conscientes de eso. Entonces, a mi gusto, me escojan o no me escojan, yo siento que dejo al cliente con este nivel de claridad. Con esa semilla sembrada.
Sí, de si funciona, ya sabes por qué, y si no funciona, ya sabes por qué también. Y no estoy Y además, diciendo que las agencias que no tengan certificaciones no son buenas, porque yo fui una agencia sin certificaciones y sin reconocimientos mucho tiempo, ¿no? Son cosas que se van construyendo en el camino. Pero también es darle esa claridad al cliente de, oye, yo no tengo eso, por eso cuesto esto, y tienes mi compromiso y mi disposición y toda mi habilidad la voy a poner en lograr el resultado, pero por eso cuesto así de barato. Y cuando tenga el resultado, no voy a costar igual. Claro, ¿no? claro, lógico, es el speech de venta que debe ser lógico. Además, vamos a ver un poquito el tema. Además, creo que la situación de estar en Yucatán y el sistema inmobiliario te llevó a esto, ¿no? O sea, sí. La situación geográfica te ha llevado al mercado inmobiliario. Al mercado inmobiliario, ¿no? Definitivamente, digo, Mérida, nosotros empezamos en 2010. Mérida en ese entonces estaba iniciando todo su boom inmobiliario. Hoy, desde mi perspectiva, estamos en la cima. Ya estamos en este plató y va a empezar a bajar. Pero, pues, nuestro primer cliente fue un cliente inmobiliario. Y, pues, Mérida, al final de cuentas, es una ciudad pequeña. Nos fue bien con este cliente, nos recomendó con otro inmobiliario. Y sin querer queriendo, nos hicimos famosos en la industria inmobiliaria y listo, ¿no? Ya nos especializamos allá. O sea, la vida me llevó en ese sentido, pero nos gusta, ¿no? Y la verdad es que somos realmente buenos en eso y lo hemos llevado ya a otras partes de México, incluso con otros clientes en América Latina, ¿no? Eso te iba a comentar. ¿Cómo ves la expansión? ¿Qué ves? Porque además, mira, me parece que eres una persona súper inteligente, tienes muy claro la visión. ¿Cómo ves de expandir una empresa como, vamos a hablar específicamente de marketing digital, cómo se expande a otra frontera? Mira, pre-pandemia, o sea, era un tema de mucho físico, ¿no? De hecho, exploramos abrir oficinas en Querétaro, oficinas en Ciudad de México, y siempre era un tema porque pues, el costo operativo de tener una oficina física en una ubicación nueva, en este momento, en este viaje de consolidación como agencia donde tus recursos están pues, muy etiquetados, pues era complicado, ¿no? Pero pandemia cambió todo para nosotros, porque al final de cuentas el cliente se acostumbró a la videollamada. Entonces, para nosotros en esos últimos años ha sido relativamente sencillo, ¿no? Expandirnos fuera, porque para nosotros ha sido lanzar un anuncio en la ciudad que nos interesa, que nos lleguen, atender videollamada y listo, ¿no? O sea, cerrar. Y digo, obviamente también hacer un pool de proveedores en distintas ciudades, como pues tú lo tienes ahorita aquí con el equipo aquí en Mérida, ¿no? Y hacer pools para poder ofrecer servicios que sé que necesitan estar en la ubicación, como ir a hacer un levantamiento de foto, un levantamiento de video y todo, pero también buscar esas alianzas y no querer ser el todólogo, como lo habíamos platicado al principio, ¿no? También de aprender a soltar y delegar. Entonces, oye, rodearme de personas que en esa ubicación sé que me van a ayudar a resolver el problema, claro. Y no por yo querer hacerlo todo, pues meterme un balazo en el pie, ¿no? Pero últimamente en pandemia, digo, todo este tema de pandemia y ¿cómo se puede decir? La educación o alfabetización de tener una videollamada y sin problema, nos ayudó un buen a poder expandirnos fuera de Mérida. Ay, qué bueno. ¿Ves? Háblame un poco del futuro de esas redes. Ahora, ¿cuáles son tus redes? Vamos a lo que te había comentado antes. ¿Cuáles son las redes que estás trabajando o que sirven para tus negocios? Las que todos conocemos. Instagram, Facebook, ¿Para TikTok. mis clientes o para mí como agencia? Bueno, vamos a empezar por tus clientes y después para ti como agencia. Fíjate que... Mira, vamos a poder verlo del lado del emprendedor y después del lado de la agencia. No sé. Mira, y la respuesta va muy alineada a ambas. O sea... Yo soy de una escuela de que no cree que tienes que ser esclavo de la creación del contenido para que te vaya bien en el mundo digital, ¿no? Okay. Hoy creo que la oferta más popular o más común allá afuera es crea contenido todos los días, genera una base de seguidores y vas a tener un negocio y vas a poder vender. Pero la moneda con la que estás pagando construir esa audiencia es tiempo, ¿no? Y es estar creando y creando contenido. Y lo digo porque lo viví yo también. O sea, fui creador de contenido en TikTok y en Instagram muy ávido. Y la verdad fue de, ¿qué estoy haciendo? O sea, era todos los días planear contenido, todos los días grabar, todos los días estar editando, todos los días estar contestando mensajes. Y digo, tengo un equipo y podía mandar, pero aún así la planeación tenía que venir de mí, que soy yo quien sé qué es lo que quiero comunicar y mi tiempo además para sentarme a grabar. Y dije, no,
o sea, no es esto para mí. Okay. Y entonces yo sí soy muy creyente de los funnels de anuncios pagados. Crear anuncios estratégicamente, o sea, crear contenido estratégico, meterle pauta y dejarlo vivir todo el tiempo, ¿no? Y o sea, a lo que voy, mi anuncio con el que yo vendo mi agencia es un anuncio que un día se me ocurrió el guión, lo grabé en mi estudio y lo posteé. Y ya he hecho 1000 anuncios, pero ese anuncio es el que tengo corriendo desde hace casi 3 años y medio. Wow. ¿No? Y no he tenido que estar creando contenido todo el tiempo. Entonces tengo esa libertad de, a ver, me siento, pienso, ¿qué necesito resolver? Hago 10, 15 videos muy específicos, los pauto en un embudo secuencial, nos vemos. Y tiene un gran retorno, o sea, imagínate tú, el retorno de inversión que estás teniendo es brutal, yo ¿no? Decidí pagar en efectivo en lugar de con tiempo. Y digo, y esto es algo que yo aprendí ahorita, me costó tiempo, o sea, trabajo aprenderlo. O sea, a los 23, 24 años, si yo estuviera emprendiendo mi agencia hoy, a los 23 años, o sea, teniendo 23 con lo que es hoy el mundo, definitivamente estaría all in en creación de contenido orgánico porque no tendría el recurso para poder invertir en un anuncio y construir un funnel. Y tendría que pagar tiempo, ¿no? Pero hoy con lo que sé, o sea, y en el estilo de vida también que quiero llevar, donde no quiero ser esclavo de Facebook y de TikTok, ahí te va mi dinero y no te preocupes, yo sé que me va a regresar de vuelta. Gracias, ¿no? Hola, antes de seguir con nuestro invitado, quería hablarte de nuestro patrocinante, Comos CRM. Con Comos CRM puedes integrar la mayoría de canales de comunicación que existen actualmente en el mercado, como Facebook Messenger, Instagram, Telegram, el WhatsApp o el siempre conocido email. En una sola tarjeta de lead podrás ver todas tus comunicaciones con los diferentes canales, tanto con tus clientes como con tu equipo. Como es el primero en tener estas funciones y el que hasta ahora mejor y más desarrolladas las posee. Por eso Meta nos ha elegido como su partner de negocios. Pero las ventajas no terminan allí. Uno de los grandes avances de Como es que todos estos canales están integrados con un bot de ventas potenciado por AI que hará el trabajo por ti. Podrás mantener cientos de comunicaciones con tus clientes potenciales al mismo momento y por si fuera poco, puedes seguir el desempeño de tu equipo con detalladas secciones de estadísticas. Pruébalo gratis por 15 días y pide a nuestro equipo de ventas que te haga un demo personalizado a tu necesidad. Verás lo potente y fácil de usar esta herramienta. Vamos a hacerte una pregunta que ya se está haciendo recurrente en el podcast. ¿Quién es Andrés fuera del trabajo? ¿Quién soy? Asu. Mira, todo mundo piensa que soy una persona muy extrovertida y muy social. Pero mi secreto es que no. Soy una persona muy introvertida, que me gusta estar mucho en casa, disfruto mucho de mi tiempo a solas. Entonces soy un soñador despierto al pasar mucho tiempo yo solo individual, pues me puedo definir como un soñador despierto, ¿no? O sea, estoy mucho en mi cabeza pensando, imaginando cosas. Consumo muchísima ciencia ficción, entonces en mi cabeza hay 1000 historias. Y lo otro que paso mucho tiempo es muy consistente y congruente con este tema de ser yo muy introvertido, el golf, ¿no? O sea, me la vivo jugando golf, juego golf 4, 5 veces por semana, o sea, a veces diario, de lunes a viernes, o sea, de verdad a ese nivel. Pero porque disfruto mucho eso de caminar, estar solo, estar conmigo, tomarme mi tiempo, ¿no? O sea, disfrutarme a mí en ese sentido. O sea, no quiere decir que no tengo amigos, o sea, sí tengo un buen de amigos y salgo un buen también y fiesta y todo, pero lo que yo más disfruto es esa parte de... Se escucha tal vez feo por la concepción que hay de la palabra, pero disfruto mucho mi soledad, ¿no? No significa que estoy solo, o sea, la realidad no significa que estoy solo, ¿no? Pero disfruto muchísimo esa parte. Claro, no es malo. Yo creo que es más, creo que habla del camino del emprendedor también. Porque si el emprendedor se tiene que mirar a sí mismo, tiene que entender cuáles son sus culpas, tiene que asumir el fracaso como un paso hacia el éxito. Ese es parte del proceso también, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y además también el camino del emprendedor es un camino bastante solitario. O sea, porque ahorita igual, o sea, en perspectiva, cuando, o sea, recién me gradué, ¿no? 23, 24 años, pues mis amigos ¿en qué estaban? En fiesta, o sea, el antro, la salida, el X, Y, Z. Y yo recuerdo en la prefiesta de graduación de mi generación,
Yo no fui porque yo ese día tenía que trabajar en la agencia en la que yo estaba contratado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo entrar a Instagram y ver las fotos de todos en la prefiesta y yo estaba chambeando. Pero, porque también es, a ver, yo en ese momento estaba muy concentrado en lo que yo quiero hacer para mí a nivel profesional, ¿no? Entonces, cuando ya también te metes a este rollo de emprender tu negocio, no hay horarios de trabajo. Y a veces también muchos de tus amigos que decidieron un camino de vida como colaborador de alguna empresa, pues a veces no entienden esa parte porque para ellos es de 9 a 5 y se acabó, ¿no? Y a las 6 es ya desconéctate del celular. Y yo, no, güey, o sea, yo sigo chambeando, ¿no? Y también esa mentalidad, o sea, te ayuda, o en mi caso particular, a que muchas de las cosas que veo en mi día a día en off hours, fuera de horario de trabajo, o sea, como mi cerebro sigue en ese mindset, ese mood. las puedo conectar y puedo, mira, esto funciona para esto, por eso los clientes dicen esto, por eso el prospecto tiene este problema y no compra porque sienten esto o ven esto, ¿no? Entonces, ese mood lo tengo en una reunión social y estoy aprendiendo algo que me va a funcionar para después, ¿no? Entonces, eso te pone en un camino solo, ¿no? Eres un sociólogo también, entonces te hace también ser sociólogo. Sí, me gusta claro, para mucho entender las ventas, es que es así. Sí, o sea, igual viajo mucho, o sea, bueno, este último año no he viajado, pero hasta el año pasado viajaba 2-3 veces al año y me gusta irme, yo la neta disfruto mucho irme a un hostal, porque en el hostal llega gente de todos lados, ¿no? Y entonces el conocer al alemán, el conocer al sueco, el conocer al japonés y al chino, y platicar todos en una mesa sentados, y no sé, o sea, entender las diferentes perspectivas o las diferentes percepciones que tienen de una misma cosa, eso a mí me encanta, ¿no? O sea, lo disfruto mucho. Y a veces hasta yo en silencio, ¿no? Nada más viendo exactamente cómo conviven en ese sentido, lo disfruto mucho también. Sí, yo lo hice una vez y sí, además conoces tantas diversidad de personas, o sea, tantas, no solamente nacionalidades, sino personalidades y oficios y todo. Sí, claro. Comprendo. O sea, cuando viajo solo, o sea, yo viajo de hostal, ¿no? Si viajo con amigos o pareja, pues sí, ya la cosa es diferente, ¿no? Pero sí, solo esa es la parte que yo disfruto. Claro. Te preguntaba eso también, Andrés, porque en la pregunta de quién es Andrés fuera del trabajo, porque has aprendido a manejar tu tiempo ahora. Ahora tu tiempo lo puedes sumar a ti. ¿Cómo aprendiste a manejar el tiempo? ¿Y tuviste herramientas para eso? Mira, aprendí a base de madrazos, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? O sea, de darme cuenta que, o sea, bueno, y aquí voy a tocar un tema personal, ¿no? O sea, yo estuve casado hace 8 años, en la época donde más invertido yo estaba en desarrollar mi agencia. Y me levantaba a las 6 de la mañana, salía a las 7:30 de mi casa y regresaba hasta las 9 de la noche y pues prácticamente no convivía con mi pareja y fines de semana pues estaba destrozado, no tenía, o sea, completamente agotado. Entonces me costó esa relación, entonces ahí fue que, oye, o sea, no puedo seguir gestionando el tiempo de la manera en la que lo estoy gestionando, ¿no? O sea, tomé un curso y en esa época me encontré a un creador de contenido que se llama Brendon Burchard, de High Performance Habits, es su libro. Ese libro me cambió muchísimo. Fui a sus programas, todo este rollo, y ahí aprendí esto. Ahí empecé a aprender esas nociones del alto rendimiento como un ser humano, ¿no? Que, digo, yo asociaba mucho esa palabra con deporte, ¿no? Alto rendimiento en deportes, o sea, darle todo a algo en específico, pero el alto rendimiento en la vida personal o como ser humano es lograr tener este balance en distintos ambientes o aspectos de tu vida, ¿no? Vale. Y el balance, o sea, y mucho de eso empieza con el tiempo, porque pues al final de cuentas, oye, no puede ser solo trabajo, sino también tu salud, también tus amigos, también tu familia, y para todo eso hay que gestionarlo. Entonces ahí fue que aprendí con sus programas a gestionar mi tiempo. Y obviamente ya después con los principios básicos que aprendí ahí, pues también, o sea, me fui en un rabbit hole de aprender a gestionar mi tiempo y mis actividades y tomé muchos otros entrenamientos y cursos y eso fue lo que me ayudó también a gestionarlo, ¿no? Claro, sí, lo que me comentabas, me decías, que estoy pagando con la mejor moneda para tu publicidad, la estás pagando con el tiempo. Estás invirtiendo una moneda que vale menos que el dinero y estás recuperando otra que es más valiosa que tu tiempo, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Y yo creo que esto es un mensaje importante, ¿no?
Y es también Sí, aprender ¿no? a Claro. decir no. O sea, gestionar el tiempo, la palabra más importante para gestionar tu tiempo va a ser no. Vale, vale. Seguiremos como consejo. ¿Cómo te ayuda a ese tiempo, a tener esa moneda más de esa moneda? ¿Cómo me ayudó a mí personalmente? O sea, No, a gestionar el tiempo en tu vida laboral, me supongo. bueno, al final de cuentas puedo dedicarle cosas mi tiempo a actividades que mueven más la aguja, ¿no? Que Ok. también fue una de las cosas que aprendí mucho con Brendan Burchard, o sea, identificar cuáles son esos needle movers, esas cosas que realmente te llevan muchísimo más hacia el objetivo que quieres, y enfocar mi tiempo allá. Entonces, cuando lo empecé a poner allá, realmente fue que empecé a ver mi negocio, pum, 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 pum. Ay. No, yo te comentaba era cómo te ayuda también en ese manejo del tiempo y el manejo de tareas. Sí, sí, definitivamente. O sea, fíjate que más que ayudarme en la gestión del tiempo, Ajá. porque todavía este es un tema que tanto las personas que están operando el CRM, los asesores inmobiliarios en mi caso, todavía es un tema que ellos tienen que aprender, ¿no? O sea, a cómo gestionar sus tareas, a cómo gestionar sus recorridos, sus videollamadas, en qué momento hacen qué de las actividades que les corresponde hacer, ¿no? Digo, en el cómo, pues tenemos las tareas, las pueden marcar, se pueden sincronizar a su agenda y todo, pero eso es incluso algo que le digo a mi propio equipo. O sea, tú puedes tener tu agenda increíblemente llena y organizada, pero si tú no tienes esa mentalidad de control de tu tiempo, de priorización y de jerarquización de las tareas, pues vas a tener 1001 actividades que... Sí, la herramienta no es solamente todo, ¿no? También tiene que tener el mindset como hablas. Sí, después hubo igual un coach que me dijo algo que igual me clavó y se me marcó muchísimo. Decía, no hay persona más inútil que una persona ocupada, ¿no? Correcto. O sea, al principio fue así como, güey, ¿por qué? Si está haciendo cosas así, pero, o sea, no puede hacer nada más. No, si está ocupado, no puede hacer nada más. Entonces, tú puedes tener tu agenda llena, pero si al final de cuentas tú no tienes ese nivel de conciencia para priorizar, jerarquizar, saber qué sí, qué no, qué delegar, qué mover al tiempo, qué mover al futuro, por más que esté llena, no vas a avanzar nunca. Claro, claro. Perfectamente, te entiendo. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. ¿Cómo ves el futuro del marketing digital? Súper impactado por tema de inteligencia artificial. Digo, ya es algo que ya estamos viviendo. Digo, también ahorita muchos creadores de contenido lo super hypean para vender, obviamente, más contenido y más cursos de manejo de esto. Pero definitivamente, o sea, al menos, por ejemplo, nosotros en nuestro nivel de operación, hoy inteligencia artificial me ha ayudado a reducir muchísimo la carga de trabajo, ¿no? Mis cargas operativas. Entonces, por ejemplo, nosotros antes éramos una agencia de 50 personas, hoy somos una agencia de 16, facturando un poco más que los que facturábamos antes cuando teníamos 50 personas, ¿no? Wow. Entonces, el nivel de rentabilidad que me ofreció las herramientas de inteligencia artificial es brutal, ¿no? Y digo, lo más sencillo que se puede considerar con inteligencia artificial es como creación de copies con ChatGPT y cosas de ese estilo, ¿no? Pero ahorita nosotros hemos estado trabajando muchísimo en integrar otras herramientas, o sea, Midjourney para gráficos, Midjourney para portadas de YouTube, portadas, covers de videos, cosas de ese estilo, ¿no? Que le ha ayudado a mi equipo a reducir su carga de trabajo en diseño, ¿no? Cosas de ese estilo. O sea, definitivamente es la siguiente transformación del mundo del marketing para mí, desde mi perspectiva, pero va a ser un tema que va a exigir más. Y esto es algo que doy clases también en licenciaturas en universidades y posgrados, y eso es algo que le digo mucho a los alumnos de licenciatura sobre todo. Va a exigir, el nuevo mundo del marketing digital te va a exigir operar menos y pensar más, ¿no? Okay. Entonces, qué padre, porque las herramientas de inteligencia artificial van a poder hacer esas actividades que daban flojera, como escribir un guión. Pero, ¿cómo tiene que escribir el guión? ¿O qué información le tienes que dar para que escriba ese guión perfecto? Implica que tú como operador tienes que pensar muchísimo más, empatizar muchísimo más, investigar muchísimo más, entender muchísimo más al consumidor, ¿no? Entonces, no es un tema de qué tanto, desde mi perspectiva, no es un tema de qué tanto sepas usarla, porque para eso siempre va a haber un curso, sino para mí es un tema de qué tanto has desarrollado tu pensamiento crítico y lateral
para poder entregarle a estas herramientas la información necesaria para lograr el resultado que tú quieres. Vale, te entiendo. ¿Sí? Porque entonces, el resultado de la inteligencia artificial es tan bueno como la información que tú le diste. Claro, lógicamente. Y bueno, entonces, ¿sí crees que la inteligencia artificial va a quitar trabajos? Como lo estás diciendo. Sí, trabajos operativos, sí, definitivamente. Okay. Sí. O sea, que hay que prepararse para eso, no solamente... Claro. A ver, digo a nivel individual, por lo que me dices, hay que entenderlo y prepararse para este futuro, no solamente dejar que te llegue y te avasalle. Hay una película muy buena que yo le puse a mi equipo de la oficina cuando empezó todo este rollo de la inteligencia artificial el año pasado. Se llama Hidden Gems, Gemas Ocultas. Es de 3 afroamericanas en la NASA en los 60s en el programa espacial. Me acuerdo. Ellas eran las computadoras, ¿no? Ellas hacían los cálculos. Y de repente llega la qué computadora y llega la IBM y todas se quedan sin trabajo, excepto las que aprendieron a manejar la computadora. La chica que se metía de noche, sí, yo me acuerdo, que se metía en la noche a programar hasta que ven los técnicos de IBM, ella le dice, no, lo estás haciendo mal. Ella le sabe más que nosotros, ¿no? Exactamente. ¿no? Los mismos técnicos le explica a los técnicos de IBM cómo programar, correcto. Entonces, para mí la inteligencia artificial, o sea, esta pregunta de, oye, ¿nos va a dejar sin chamba? Creo que es una pregunta redundante si volteas a ver la historia. Claro, pasó con la línea de producción con Henry Ford en 1800, o sea, finales del siglo XIX, ¿no? Pasó con la sistematización de las máquinas igual en las fábricas, o sea, pasó con la locomotora, pasa. Entonces no es un hecho de sí o sí no, es un fact, va a suceder, claro, ¿no? Pero tal cual como esta película lo plantea, se van a quedar sin trabajo los que no sepan cómo sacarle provecho a la nueva tecnología. Claro, exactamente. Se tiene que montar en la ola, definitivamente. Y te estás montando en la ola. Sí, claro, por supuesto. O sea, siento que un poco tarde tal vez. Fui decidioso un poquito en ese sentido, pero sí, estamos en la ola. Claro. ¿Crees en que, vamos ya a ir cerrando, eres una emprendedora, has creado startups que han funcionado, has creado empresas que siguen dando? ¿Crees que en Latinoamérica la cultura de startups se debe seguir promoviendo? Por supuesto, definitivamente. O sea, sobre todo en América Latina, súper necesario por todo este tema de desigualdad que tenemos, o sea, y de acceso, o sea, los sueldos, salarios y cosas de ese estilo. Porque al final de cuentas, América Latina siempre ha sido un país, una región que vende barato su mano de obra, su tiempo, para satisfacer a terceros, ¿no? A países más desarrollados. Entonces, tú trabajar en una empresa que forma parte de este sistema, que busca vender barato para poder venderle al extranjero, pues al final de cuentas te montas nunca vas a poder crecer. Porque eres esclavo y estás sujeto a cobrar barato, güey, porque todo el sistema funciona para que nosotros, o sea, para que el sistema funcione, nosotros tenemos que cobrar barato. Entonces, si quieres o estás buscando una independencia, desde mi perspectiva, pues es montar un negocio. Hasta puedes tener esta dualidad, ¿no? Oye, sí, soy godín, trabajo en una empresa, pero tengo un side hustle de fines de semana que me da ese add-on, ese extra para poder tener la vida que yo quiero, ¿no? Pero hoy más que nunca lo veo muy complicado que con un solo trabajo, trabajando en una sola empresa, logres lo que la generación pasada de nuestros papás o nuestros abuelos lograron, ¿no? Que antes con trabajar en una empresa medianamente buena, pues ya tenías casa, podías mantener 2 hijos, mandar a la escuela, tener auto e incluso darte unas vacaciones. Hoy tienes el mismo trabajo y un retiro, ¿no? Y justamente ayer lo platicaba. Nuestra generación es la última generación que va a tener, o sea, que se va a poder lograr pensionar, ¿no? Que todavía estamos en este tema de la pensión. Y la generación que viene, o sea, la generación Z de ahorita, es la última generación que va a ser propietaria de un bien inmueble. Porque hoy cada vez es muchísimo más difícil con cómo están los salarios, con cómo están los ingresos, con cómo funciona el sistema, comprar una casa. Sí, claro. Y por eso, claro, entiendo además que se me olvidó mencionártelo antes, pero es
es una de las razones porque yo creo que el sistema inmobiliario, y como tú lo estás optimizando, es un nicho bastante importante, porque cada vez tomar la decisión es más difícil o más apresurada y tienes que acompañar al cliente en ese sentido, ¿no? Sí, y algo que también, o sea, muy metido en este tema del mundo inmobiliario, también algo que me he dado cuenta es que el nivel de impacto que tiene en la vida de los demás el mundo inmobiliario o los desarrollos inmobiliarios sin darse cuenta, ¿no? Porque la gentrificación, al final de cuentas, o el desplazamiento de grupos sociales es directamente proporcional al desarrollo inmobiliario, ¿no? O sea, cómo vienen otros capitales, cómo desarrollan y gente que puede pagar más. Entonces, bueno, pues vete y muévete. Entonces, toda esta dinámica social, yo ahorita lo que veo es 100% del desarrollo inmobiliario, ¿no? Digo, claro. Siento también que falta mucho ahí tema de regulación. Ha sido una industria, y lo dicen los grandes millonarios del mundo, creadores de contenido del mundo, que los grandes millonarios se hicieron en real estate. Y desde mi perspectiva lo veo porque el tema de la apreciación o la plusvalía, como se llama en el mercado inmobiliario, no está regulada. Entonces existen dos plusvalías, ¿no? La artificial y la real. Y claro, sin querer o desgraciadamente o a propósito, todo se mueve a través de la plusvalía artificial. Entonces, todo es una burbuja al final de cuentas. Sí. Y eso hace que se desplace la gente y todos los problemas que suceden alrededor, ¿no? California, el problema de homeless que tiene es un problema de real estate. O sea, donde un departamento de una recámara te cuesta $3,000, ¿no? Y que no lo puedes pagar con un sueldo de 8 horas trabajando en McDonald's. Claro. ¿No? O sea, sí, la gente vive en su carro y va al McDonald's al baño y sigue trabajando y es una persona estudiada y todo. Sí. Es un problema de todo este tema de apreciación y plusvalía artificial que no está regulado y debería regularse. Yo creo, Andrés, temas un poquito más complejos, ¿verdad? sí, vamos a estar cerrando. No, yo creo que también que eso lo escuché una vez a un experto, nos estamos desviando un poco también del tema, pero me parece interesante, que el experto decía que al principio el sistema inmobiliario debería cambiar, porque al principio se había dado con un poco lo que tú dices, el desplazamiento, llegaba a estas zonas nuevas, el sistema inmobiliario, o sea, planteabas la urbanización, los edificios y todo, y eso conllevaba a tendido eléctrico, negocios, con redes, comunicaciones, vías. O sea, era toda una industria que se movía alrededor de ese sistema. Pero si tú llegas a ese sistema y le aumentas tanto el precio, que está pasando lo que pasa en China, por ejemplo, las ciudades se quedan solas, desaparecen porque la infraestructura que mueve ese sistema inmobiliario, el costo no lleva a la infraestructura que te puede... Es correcto, sí. Entonces, el precio no está acorde con lo que se debe obtener al desarrollar eso. Sí. No, genial, te entiendo perfectamente. Sí, bueno, eso era. Yo creo que hemos hablado de tecnología, hemos hablado del negocio, hemos hablado de tu carrera, así, de todo. Casi te pregunto, hasta de la vida personal tuya hemos hablado, imagínate. Mira, vamos a hacer unas preguntas rápidas para terminar. Unas preguntas de respuesta rápida, digamos, para terminar. ¿Casa o apartamento? Casa. Casa. ¿Por qué? Espacio. Sí, claro. Espacio. ¿Mar Caribe o el Pacífico? Mar Caribe, 100%, no hay duda. ¿Cuál es la red social preferida tuya? La mía, TikTok. TikTok. Sí. ¿Por qué? O sea, por cómo yo consumo contenido. Para mí TikTok, el algoritmo aprendió tan rápido, o sea, aprende tan rápido que para mí se ha vuelto como una fuente de contenido educativo, ¿no? Yo lo consumo, para mí TikTok no, si abres mi TikTok, no hay bailes, no hay trends, no hay nada, es puro creador de contenido que me sale. Para mí es una muy buena fuente de conocimiento. Vale. ¿Latinoamérica o Europa? ¿Para qué? No sé. No. Dime tú. Son preguntas capciosas, por supuesto. Sí, no, Latinoamérica, simplemente para serle fiel a mis raíces. Vale. ¿Mezcal o tequila? Mezcal, no hay duda. Sí. Andrés, muchas gracias, de verdad.
No, hombre, Daniel, un gustazo. Por tu intervención, ha sido súper enriquecedora. Quisiera seguir en un futuro, digamos, vamos a plantear temas específicos para desarrollarlos, si te interesa, en futuras tomas de cómo emprender. Va, a ver sí, si perfecto. planteamos algo más puntual y vemos que podemos ir en un futuro hablando de eso también. Excelente, así lo hacemos. Así que bueno, nada, gracias por abrir ese pequeño espacio en todo. Bueno, ya fue grande espacio en tu agenda y brindarnos un poco de tu conocimiento. No, hombre, con muchísimo gusto, Daniel. Estamos en contacto y ahí gracias, para lo que necesiten, gracias. ¿sale? Dale, vale. Muchas gracias, Andrés, de verdad. No, hombre. Nos seguimos viendo y bueno, para adelante, que siga mejorando cada vez más. Va, perfecto. Pues muchas gracias, buenísimo. Daniel. Un gustazo. Chao. Que estés muy bien. Estamos pendientes, ¿sale? Claro, vale. Bye.